La PlayStation 3 ya quedó atrás, pero su catálogo sigue siendo una locura. Por eso hoy te voy a mostrar sus 15 mejores videojuegos que en 2026 siguen siendo imprescindibles. Ojo, el puesto número 1 seguro te generará confusión, ya que muchos lo pondrían en el 2 y otros ni siquiera lo tendrían en cuenta, así que quédate hasta el final y dime por qué título lo cambiarías. Número 15. Infamous, un videojuego de acción y mundo abierto que hoy muchos pasan por alto, pero en su momento fue un golpe sobre la mesa de PlayStation, el cual fue clave para demostrar que Sony podía crear nuevas IPs sólidas y arriesgadas. Aquí controlamos a Cole McGrath, un protagonista con poderes eléctricos que en base a sus decisiones se guiará hacia el camino del héroe o villano, y si bien no tuvo el mismo ruido mediático que otras sagas de PlayStation 3, sigue valiendo la pena jugarlo por su sistema de decisiones morales, su movilidad y jugabilidad. Eso sí, siendo honesto, al apartado gráfico ya se le notan sus años, algunas misiones pueden volverse repetitivas y su narrativa no alcanza el impacto emocional de otros títulos de esta lista. Aún así, es un juego importante, influyente y totalmente recomendable que abrió el camino a nuevas ideas en PlayStation 3 y que no puedes perderte. Número 14. Heavy Rain, un juego que marcó un antes y un después en la forma de contar historias en los videojuegos, apostando casi por completo por la narrativa y las decisiones del jugador. Este título nos pone en la piel de varios personajes involucrados en la búsqueda de un asesino en serie, donde cada acción, error o decisión puede cambiar el rumbo de la historia e incluso el destino de sus protagonistas. Y aunque para algunos su jugabilidad puede sentirse rígida y algunas animaciones han envejecido bastante, Heavy Rain es una experiencia única gracias a su tensión constante, su atmósfera oscura y esa sensación de que realmente estás construyendo tu propia historia. Número 13. Killzone 2, el título que fue la respuesta de PlayStation a los shooters y demostró la potencia técnica de la PlayStation 3. Este juego nos pone en medio de una guerra brutal contra los Helghas, con un tono oscuro, una ambientación pesada y un estilo visual que en su momento fue impresionante. Sin embargo, hay que decirlo, su ritmo es más lento que el de los shooters actuales y no es un videojuego para quienes buscan acción rápida y frenética. No obstante, es una experiencia que todo fan del género debería probar al menos una vez, debido a su atmósfera, excelente diseño sonoro y sus tiroteos intensos, que transmiten una sensación de conflicto constante. Número 12. Little Big Planet, uno de esos videojuegos que representan a la perfección la creatividad y personalidad que tuvo la PlayStation 3. Aquí controlamos a Sackboy en un mundo lleno de encanto, música inolvidable y un diseño artístico que, incluso en 2026, sigue siendo único y muy agradable a la vista. Eso sí, su jugabilidad no es la más precisa del género y puede sentirse algo lenta para quienes buscan plataformas más exigentes. Sin embargo, sigue valiendo la pena por su imaginación, su espíritu cooperativo y por ser uno de los juegos más influyentes de toda la generación de PlayStation 3. Número 11. Resistance 3, para muchos el mejor cierre de la trilogía y uno de los shooters más infravalorados de PlayStation 3. En este título seguimos la lucha de la humanidad contra la invasión quimera, con una historia más personal y mejor ritmo que sus entregas anteriores. Y aunque hoy sus gráficos ya no impresionan como antes y su multijugador quedó en el pasado, el juego sigue siendo totalmente disfrutable gracias a su sólida campaña, ambientación post-apocalíptica muy bien construida y su arsenal de armas que lo hacían sentirse diferente desde el primer momento. Número 10. Batman Arkham City. Para muchos, este no es solo el mejor juego de Batman, sino también uno de los mejores videojuegos de superhéroes. Arkham City tomó todo lo bueno de Arkham Asylum y lo llevó a un mundo mucho más grande, oscuro y ambicioso, dándonos la libertad de explorar una ciudad prisión repleta de villanos icónicos. Y aunque algunas misiones secundarias pueden sentirse repetitivas y su estructura ya no es tan innovadora como en su lanzamiento, su narrativa, ambientación y diseño lo vuelven un título prácticamente obligatorio para cualquier fan de Batman. Número 9. Demon's Souls, el juego que dio origen a todo un subgénero y que, sin exagerar, cambió para siempre la forma en que entendemos la dificultad en los videojuegos. Y aunque hoy la saga Souls es mucho más conocida y pulida, este título sigue valiendo la pena por su atmósfera única, su diseño de niveles y esa relación de desafío y recompensa que pocos juegos logran
quieren transmitir. Eso sí, su ritmo es lento, algunas mecánicas se sienten poco refinadas y puede ser frustrante para nuevos jugadores. Sin embargo, Demon's Souls brinda una experiencia que todo gamer debería vivir al menos una vez. Número 8. BioShock, un shooter en primera persona con toques de rol que mezcla acción, poderes, exploración y una narrativa ambiental brillante que se va contando a través del mundo, audios y escenarios. Y aunque salió hace muchos años, sigue valiendo la pena por su historia, su atmósfera única y los temas que plantea sobre el poder, la libertad y la moral, que siguen siendo igual de impactantes hoy. Ahora, siendo autocríticos, su sistema de combate se puede llegar a volver repetitivo. No obstante, es una obra imprescindible que te deja pensando mucho después de terminarla. Número 7. Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, un videojuego que fue, sin exagerar, en su momento el gran cierre de una de las sagas más importantes en la historia del gaming. Aquí acompañamos a un Solid Snake envejecido, cansado, pero decidido a cumplir su última misión en un mundo dominado por la guerra y la tecnología. Y si bien su ritmo puede sentirse pesado debido a la gran cantidad de cinemáticas, es un título que no te puedes perder por su historia, simbolismos y la forma en la que conecta y cierra arcos de toda la saga. Y hasta aquí, ¿qué tal te parece el top? Si te está gustando, no olvides de suscribirte, porque estoy preparando más videos de este estilo para otras consolas tanto de Sony como de otras marcas, así que no te los pierdas. Número 6. Uncharted 2 Among Thieves, un título que me encanta porque fue de los primeros que jugué de PlayStation 3, en el cual acompañamos a Nathan Drake en una búsqueda alrededor del mundo llena de traiciones, ruinas antiguas y secuencias de acción que parecían sacadas de una película de Hollywood. Eso sí, siendo honesto, su estructura es bastante lineal y algunos enfrentamientos se sienten bastante repetitivos. Sin embargo, es un imprescindible que no te puedes perder debido a su ritmo, escenas de acción y carisma de los personajes. Número 5. The Elder Scrolls V Skyrim, un videojuego que no necesita presentación y que, para muchos, marcó un antes y un después por la libertad que ofrecía. Aquí encarnamos al Sangre de Dragón, un personaje destinado a cambiar el rumbo de un conflicto que amenaza con destruir todo Tamriel. No obstante, hay que ser sinceros, jugar este título en PlayStation 3 es un suplicio. Quizás no al inicio del juego, pero cuando ya llevas un buen tiempo, es notorio los problemas de rendimiento. Aún así, su libertad, su música y cantidad de contenido hacen que siga siendo una experiencia obligatoria. Número 4. Grand Theft Auto 5, un título que siempre me reclaman porque no lo pongo en mis tops, pues hoy es el día, muchachones y muchachonas, si alguna chica lo está viendo. Y seamos sinceros, si bien GTA V redefinió lo que significa un mundo abierto en su generación, nadie esperaba que tuviera una vida tan larga. Eso sí, cabe recalcar que la versión de PlayStation 3 también muestra limitaciones técnicas. Sin embargo, fue una locura para la época, ya que demostró un auténtico espectáculo técnico, un mundo abierto que invitaba a la exploración y una variedad de misiones que mantenían el ritmo fresco durante horas. Número 3. God of War 3, un cierre épico para la trilogía original de Kratos y que me encantó con su brutal inicio. Aquí seguimos a Kratos en su venganza definitiva contra los dioses del Olimpo, y desde su lanzamiento dejó claro que Santa Mónica Studio quería exprimir la consola hasta el último recurso, ofreciendo un espectáculo visual y jugable que en su momento parecía imposible. Ahora bien, su narrativa es simple y muy enfocada en la acción, lejos de la profundidad emocional que veríamos años después en la saga nórdica. No obstante, este juego es obligatorio si eres fan de la saga, ya que su ritmo no decae, sus combates siguen siendo intensos y sus jefes finales son de los más memorables en la historia de los videojuegos. Número 2. The Last of Us. Siempre me dicen por qué pongo a The Last of Us en el puesto número 1, así que ahora lo pongo en el 2 a pedido de ustedes. Desde su lanzamiento, este título de Naughty Dog no solo destacó por su apartado técnico, sino por atreverse a poner la narrativa y los personajes por encima de la acción. Aquí seguimos el viaje de Joel y Ellie en un mundo posapocalíptico devastado, donde la supervivencia es tan importante como los vínculos que se van formando en el camino. Eso sí, si nos ponemos exquisitos, podríamos criticar que su jugabilidad puede sentirse algo rígida. Sin embargo, sigue siendo totalmente imprescindible por su historia, sus actuaciones y su ambientación, que sigue golpeando igual de fuerte que el primer día. Número 1. Red Dead Redemption. El que menos seguro esperaba ver a The Last of Us como el número 1, pero esta vez no. Esta vez tenemos un título de Rockstar
Rockstar Games, que no solo fue uno de los más ambiciosos de PlayStation 3, sino que también uno de los mundos abiertos más memorables jamás creados. Aquí encarnamos a John Marston, un exforajido que busca redención mientras es arrastrado nuevamente a un pasado que intenta dejar atrás. Y si bien sus principales críticas son sobre el rendimiento técnico de la versión de PlayStation 3, cuando juntas su historia, su mundo y su impacto en la industria, es imposible no pensar en colocarlo en un puesto alto del top. Sin embargo, ¿aún así crees que se merece el puesto número 1 o consideras que hay algún otro videojuego mejor? Te leo en los comentarios. Pero espera, esto no termina aquí. Si buscas títulos igual de buenos y con mejores apartados técnicos, mira el siguiente video y descubre el top 15 de juegazos que debes jugar sí o sí en consolas de nueva generación. Curioso, dale click al video y no te lo pierdas.